Comunidad de SEM Educativa RD, bienvenidos a un nuevo video de nuestro segmento Más que Docentes. Y en el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Está con nosotros una maestra, una alfabetizadora que trabaja en una escuela multigrado. Sí, yo sé que ustedes todos dicen, ay, multigrado, pero es una gran maestra que está aquí con nosotros visitándonos en el día de hoy para contarnos su experiencia como docente, maestrante y creadora de contenidos para las redes sociales. Con nosotros la maestra Juana Calzado. Gracias, es un placer estar aquí, de verdad, gracias por la invitación. El placer es todo nuestro y para esa comunidad que va a aprender muchísimo de ti en el día de hoy. Eso esperamos. Juana, cuéntanos de ti. ¿Quién es Juana? ¿Qué te motivó a ser maestra? Bueno, cuando me hacen esa pregunta como que la piel se me eriza, porque realmente esa pregunta yo podría durar no se sabe cuántas líneas escribiendo qué me motivó a ser maestra. Bueno, mi nombre es Juana Calzado Martínez, como ya mencionaste, trabajo en una escuela multigrado y por lo tanto el propósito mío es poder llevar una buena educación a través también de la alfabetización. Y bueno, lo que me motivó a ser maestra es que desde niña no sabía que iba a tener esa vena de poder educar y poder tratar de dar lo mejor de mí. Pero lo que me motivó a ser maestra es que comencé en una sala de tarea en mi casa. En mi casa había una marquesina. La casa de mis padres aún no estaba terminada y yo decidí en las tardes, luego que salía de la escuela, que estaba en primaria, recuerdo muy bien, poder llamar a esos niños. Yo iba casa por casa. Mira, yo te puedo dar clase, hablaba con su mamá y su papá, yo te puedo dar clase en la tarde y así lo hacía. Entonces ya tú sabes que yo tenía que lidiar con que mi papá no quería bulla y luego así fue que esa vena fue corriendo en mí para yo ser lo que soy ahora. Qué bonito escuchar porque vemos algo que viene desde hace muchísimos años, prácticamente desde que eras una niña. Y ese proceso de ir recogiendo el muchachito por la casa y de papi diciéndome, mira muchacha, por favor, no fue fácil, pero qué bonito saber que eso viene desde hace mucho tiempo y que nace. No fue una imposición, no fue que, que por así, por amor al aire, sino que realmente tú fuiste y te inscribiste en la universidad porque tú querías ser docente. Y entonces ahí se responde esa pregunta de que siempre fue tu primera opción ser maestra. ¿O tuviste algún momento, alguna confusión de, bueno, me puedo hacer esto, tal vez me puedo dedicar a otra cosa? Siempre fue, como mencionas, mi primera opción. Porque como te dije, sabía que aunque yo lo hacía de manera informal, tenía pues que educarme, tenía que estudiar, tenía que leer y pues saber y darle a entender a las personas que estudian educación que esta es una carrera muy comprometedora, que no es fácil, como mencionan algunas personas, y que realmente si no tienes la vocación, puedes hacer el trabajo, pero no lo vas a hacer igual que una persona que sabe que tiene un compromiso con educar. Excelente, totalmente de acuerdo con lo que dices. Es una carrera y es una profesión demandante. Y yo siempre digo, el que esté en esto tiene que amar esto de alguna manera, porque estar 8 horas bajados trabajando con niños, con adolescentes, no es fácil. Hay que bregar con todo tipo de personas, de sociedad, de extracto social, familias de diferentes extractos que uno dice, bueno, a veces uno dice son huérfanos de padre vivo, esto, lo otro, y uno tiene que saber manejar todo eso y aparte de todo tener una vida, que hay que hacer balances y demás. No es fácil ser maestro, aunque muchos digan, es la carrera más sencilla. Usted estudia maestra, va a ser maestro, porque lo ven fácil, pero cuando ya están en esto, que ven la realidad, dicen, yo no sabía que esto era así, y se topan con esa realidad de frente. Pero uno que está aquí porque ama esto y ama lo que está haciendo, sabe lo que cuesta y lo que vale también ser docente. En ese sentido, ese proceso de estudios en la universidad y luego de acceder al sector público, ¿cómo fue para ti? Mira, realmente cuando llegué para contarte luego cómo fue mi experiencia en la universidad, como te había dicho, ya sabía que era un proceso de formación,
porque ser maestro es un proceso de formación, pero no solamente por un día, o sea, es algo constante. Entonces, mi proceso en la universidad fue muy bueno porque aprendí muchas cosas que realmente pienso que debía aprender, lo que debía aprender. Pero la verdadera formación es cuando tú llegas al aula. Es cuando tú llegas al aula, ciertamente. Y déjame decirte que como mi experiencia fue en colegios, ¿verdad? Luego pasar de colegio a escuela pública, Un choque. no solamente a mí me ha pasado, sé que a la mayoría, porque los maestros que no habían estado en aula, no es la misma experiencia para una persona que viene de colegios a otra persona que entra al sector público. que entra nuevo. Así. ¿Entiendes? O sea, ya yo tenía los conocimientos en educación. Sin embargo, aquí en la escuela pública debía de adquirir otra nueva experiencia, tenía que irme relacionando de diferentes formas, ir adquiriendo diferentes hábitos, que realmente fue un proceso. Fue un proceso, pero Adaptarse no es fácil. como te había dicho, cuando tú tienes ese interés, esa vocación, ese deseo de hacer las cosas bien, los retos, tú lo ves al principio difícil, pero tú dices, yo voy a poder, porque esto fue lo que yo estudié. O sea, y a esta realidad es que yo debo de enfrentarme. Y realmente lo que hice fue adaptarme, porque dice una frase que la especie más fuerte no es creo que dice que la que sobrevive, sino la que logra adaptarse. La que sobrevive, la que logra adaptarse. Totalmente de acuerdo contigo. La experiencia cuando tú estás en un colegio, tú tienes esa experiencia metodológica, tal vez puedes manejar al grupo, tienes una experiencia ya de manejo de aula y demás, pero ese cambio es fuerte de colegio al sector público, porque ya son extractos diferentes, Exacto. son contextos distintos, incluso tú tienes que expresarte de forma diferente, tienes que adaptarte a ese cambio y a veces es hasta frustrante porque uno tiene tantas experiencias allá que uno quisiera como, bueno, por eso me funcionaba allá y porque ahora no me funciona. Exacto. Pero no es fácil, sin embargo, en ese proceso uno crece. Mientras más difícil es el proceso, creo que más crecimiento puede haber. Y en tu caso, que estás trabajando en una escuela multigrado y estás trabajando alfabetizando también, ¿cómo ves ese proceso de alfabetización? ¿Cuáles son esos factores, esos elementos que tú dices, bueno, ¿qué yo voy a hacer con esto ahora? Realmente, cuando yo llegué, realmente no tenía experiencia alfabetizando. Sí tenía experiencia de manera, como te dije, informal, que no es lo mismo cuando tú ya quieres la formación necesaria yendo a la universidad. O sea, no es lo mismo. Y realmente para mí fue un cambio muy drástico, porque tener que pasar de siempre dar clase en segundo ciclo de primaria a dar clase a primer ciclo, pero es como te dije, yo dije, no, o sea, esto fue lo que me tocó y esto es lo que yo voy a hacer. Yo voy, independientemente de todo lo que pase, a formarme viendo cómo yo lo voy a poder hacer. Y mi experiencia alfabetizando ha sido un proceso, pero sabes que en cuanto a la experiencia te lleva a hacerlo mejor. Al principio tú no lo vas a hacer bien, al principio vas a tener mucho contratiempo, ya que podríamos decir que no tengo tanto tiempo en el sector público, pero es lo que siempre digo, o sea, la motivación. No la motivación, ser optimista siempre te va a ayudar y siempre te va a abrir la puerta para tú hacerlo mejor, para tú dar lo mejor de sí. Entonces, en cuanto al proceso de alfabetización, ya que me estoy formando como maestra para alfabetizar, creo que voy bien y lo seguiré haciendo mejor. Eso ha sido muy interesante, fíjense. Juana está hablando de que está alfabetizando y está en ese proceso de trabajar con un grupo y reconoce sus fortalezas y sus debilidades y dice, bueno, yo no tengo la experiencia alfabetizando de manera formal, Exacto, pero me voy a formar para eso. Y va y dice, me voy a inscribir en una maestría para eso. Exacto. Y está haciendo una maestría. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia del posgrado? Porque muchas veces la licenciatura y el posgrado son una cosa muy diferente y muy demandante también. ¿Cómo ha sido tu experiencia haciendo la maestría? Mira, bastante diferente, porque, bueno, en la licenciatura prácticamente uno viene como que uno está en secundaria. Uno es un niño. ¿Verdad? Uno es un niño, Sí. vamos a decir.
Pero cuando te llega a la maestría, no depende tanto del maestro que te está formando, depende de ti. Sí. Ya los conocimientos que tú vas a adquirir tienen que ser tuyos. O sea, tú eres autodidacta de tu propio conocimiento. Nos ofrecen la herramienta para poder hacerlo, pero tú tienes que sacar de ti para tú hacerlo mejor. Entonces, en cuanto a esta maestría, de verdad que ha sido de bastante provecho poder hacerlo, porque yo sé que está adquiriendo, está aportando a mi conocimiento, más conocimiento que de verdad son de bastante relevancia. Totalmente de acuerdo. Tú hablabas ahorita de que uno se va formando como maestro en el aula y es real. Por más prácticas excelentes que tú tengas en la universidad, por más bien que te vaya en las asignaturas y lo demás, cuando tú llegas al aula, ahí es que tú te das cuenta de qué tú estás hecho. Totalmente. Y para qué tú das. ¿Cómo fue esa primera experiencia en un aula y ese proceso de inducción? ¿Cómo te favoreció? Si realmente tú dijiste, este proceso me está ayudando, ¿te gustó? ¿Viste algún pro y un contra? ¿Cómo fue? Bueno, realmente creo que el proceso de inducción es necesario porque, es como te digo, quizá vayamos con conocimiento de la universidad, pero siempre se me va a quedar grabada esa frase de una persona que lo decía, yo lo escuchaba, que trabajé con esa persona, y decía, o sea, en el aula es que tú me vas a demostrar si tú verdaderamente eres un maestro. ¿Entiendes? Porque muchas personas entran con el pensamiento de que eso va a ser fácil, yo voy a poder hacerlo porque fulanita lo está haciendo. Pero es que si tú no tienes la vocación y aún no tengas la vocación, tienes que buscar la forma de que te guste, tienes que buscar la forma de integrarte a lo que siempre se está haciendo y que tiene que ver con la educación. Y creo que ese proceso de inducción es fue favorable porque refresqué los conocimientos que quizás tenía un poco atrás y pude adquirir nuevo y afianzar los conocimientos que ya tenía, y de verdad que es un proceso muy importante el de inducción. Yo también lo creo así, creo que cuando uno sale nuevecito de la universidad, necesitan que como que lo aterricen. Exacto. Y como esa mano amiga de que mira, vete por aquí, haz esto, haz lo otro. Y el proceso de inducción hace eso, de apoyarte, sobre todo, por ejemplo, cuando tú tienes un maestro tutor que va, te observa y te dice, mira, vamos a mejorar esto, Exacto. vamos a trabajarlo así. Es bastante útil en ese sentido. Para mí fue chocante. En la inducción yo tuve una experiencia muy buena, formativa, pero con respecto a los horarios, yo decía, Santo Padre de la Gloria, que yo voy a hacer estudiando de 6 a 10 a levantarme a las 5 de la mañana. Entonces, sí fue como una parte muy buena, porque yo aprendí mucho de inducción y me fortalecí mucho, pero también fue bastante fuerte porque uno llega agotado. Claro que sí. Y es nuestro horario ya como personal. Yo por lo menos decía, bueno, pero si yo me quiero beber un café, si quiero salir a compartir, no puedo y no es mi horario laborable, entonces me quejaba por eso, pero uno se adapta y uno al fin y al cabo cumple con lo que tiene que cumplir porque uno quiere hacer las cosas mejor. Y hablando de planes y de lo que hace el ministerio, Joana, ¿cómo ha sido tu experiencia con el programa Con Base? Bueno, el programa Con Base realmente, hay personas que he escuchado decir, ustedes lo tienen todo, tienen las guías, pero ahí mismo está la planificación de que se quejan. Pero lo que es cierto, que los maestros, aunque tengan esas guías didácticas que tenemos, esas secuencias, que son bastante, para mí son muy favorables y le evalúo como algo muy bueno, pero hay que leer. Mucho. Porque eso no es que está ahí solamente porque está plasmado y eso es lo que yo voy a hacer. No solamente eso, aplicarla a la realidad de mis estudiantes. Porque hay realidades que quizás estén en la guía que a mi realidad no aplican. ¿Entiendes? Entonces, como maestra soy ya la que tengo que hacer esas adecuaciones, que aunque tenemos una nueva adecuación curricular, las adecuaciones siempre las hacemos los maestros, porque recuerden que el currículo es abierto, flexible y participativo. Así. Totalmente de acuerdo. Y esa parte de la adecuación, de tú adecuar lo que te están dando a tu contexto, es increíblemente cierto e importante. Porque tú no le puedes poner el mismo ejemplo, quizás que tienes en la guía, al estudiante de aquí de una zona urbana que al de la zona rural. Incluso en los contextos, ambas escuelas en un mismo contexto van a tener situaciones diferentes y tú tienes que aterrizarlas. Pero a mí me ha gustado mucho el programa.
yo de tercero de primaria, ha sido favorable porque los estudiantes responden de una manera buena al mismo. Y esperamos este año ver esos resultados en cuanto a la alfabetización en sí, que para eso es el programa. Hablando de eso y viendo cómo tú te expresas y cómo tú dominas lo que estás hablando, que me encanta, ¿qué te motivó a ti a crear esos contenidos tan útiles para las redes sociales? Porque yo entro y veo tus posts y veo, por ejemplo, veo los sorteos que estás haciendo y digo, mira, esto está buenísimo. ¿Y qué te motivó a tú decir, voy a crear contenidos para los docentes y para ayudar? Como te digo, a mí me apasiona lo que yo hago. O sea, y quizás la persona cuando me ve se pueda dar cuenta, aunque hay muchas realidades que a veces quieren desmotivar a los maestros, pero por eso yo no puedo decir no voy a hacer lo que tengo que hacer, no me voy a involucrar con la realidad educativa, porque al fin y al cabo ese es mi trabajo. Y como se comprometen los doctores, así mismo yo me tengo que comprometer con mi trabajo. Entonces, bueno, en el 2020, en pandemia, tú sabes que todo el mundo estaba tranquilo, ahí fue que inicié mi página y realmente lo hice como una expresión de lo que yo quería decir, de lo que yo quiero expresar, porque me gusta intercambiar conocimiento con lo que ya sé, porque esta es mi carrera, o sea, y así como mencioné a los doctores, a los abogados, que siempre buscan la forma de mejorar lo que hacen. Entonces yo también como maestra, el valor que le tengo que dar a esta carrera, que si yo no se lo doy, no se lo va a dar nadie más. Entonces me motivó a compartir e interactuar con maestros. Y me gusta los sorteos. Bueno, pues viene de que quiero emprender y espero que me estén apoyando. Claro, ¿verdad? Así que aquí le vamos a dejar las redes sociales para que sigan ahí. Exacto. Y se lleven esos premios que están buenísimos. Yo voy a participar, ¿eh? ¿Quién sabe si te espero? Si soy la dichosa. Observamos que también creas recursos que pones a disposición de los maestros. ¿Cómo manejas ese tiempo de tú crear recursos, de estudiar, de trabajar? Fíjate que yo comencé, como te dije, en el 2020 y yo tenía una sala de tareas en mi casa. Ya que yo trabajaba en un colegio, yo salía del colegio para mi sala de tarea. Entonces, pues yo sí tenía en ese tiempo, podía adquirir o tenía el tiempo para poder construir materiales para trabajar con los niños, ya que trabajaba por hora. Ahora no es que no lo hago, sí lo hago, pero como maestro nosotros conocemos la realidad de que disponemos de poco tiempo para hacer recursos. Sin embargo, trabajo con los recursos que tengo a mano, ya sea tarjeta de letras, que es lo que utilizamos para alfabetizar, ya sean las guías didácticas, los libros que utilizamos con los niños, o sea, porque tú sabes que hay que adaptarse a la realidad y con lo que tenemos a mano es que debemos hacerlo. Y realmente hasta yo he hecho, que muchos maestros dicen que no está bien, tampoco lo veo bien, ponerme a hacer recursos en mi hora de que tengo, o sea, fines de semana, pero de todos modos, si verdaderamente me duele la educación dominicana, si verdaderamente lo hago de corazón, voy a disponer, aunque sea 2 horas extra para poder hacer mi trabajo lo más bien posible. No te voy a decir que quizás por lo que conocemos, pero tratar de brindar algo, de dar algo. Yo sí creo que independientemente el maestro siempre está trabajando de manera inconsciente. Exacto. A veces uno está como en la playa, así, tú dices, ay, mira, se me ocurre esta idea. Sí. A fulanito le puedo hacer este recurso. Es como que tú siempre estás en tu cerebro, no descansa y no se desconecta totalmente de tu área de trabajo. Sobre todo porque cuando te apasiona lo que haces, siempre estás como pendiente de cómo mejorar. Exacto. Y de cómo resolver las situaciones que se me dan en el aula. Pero también tenemos que ser humanos y saber que hay que hacer balances. De que hay tiempo que tú tienes que dedicártelo a ti como persona y a tu familia, porque también se lo merecen. Y hemos visto que el estrés se está matando, los infartos y demás. Entonces hay que saber también desconectar. Exacto. ¿Qué tú haces para desconectarte? Bueno, mira, cuando yo inicié, yo me tomaba... No es que la educación no se debe tomar con respeto, con responsabilidad, pero mayormente a lo nuevo que le pasa eso, o sea, como que quieren
coge agarrar todo. Exactamente. Y yo tenía ese cansancio mental. O sea, yo estoy llegando a mi casa y yo tengo que planificar. Porque tú sabes que en los colegios, esa es una realidad, se trabaja muy organizado. Tú tienes que tener tu planificación. Entonces, al yo salir de esa forma, mi formación, al tener mi formación, y no por tener esa formación, creo que ese es nuestro deber. Sin embargo, yo dije, como tú mencionas, tengo que saber llevar un balance. Claro. O sea, como maestro, los maestros tienen vida social. O sea, no es que yo me voy a ir para la playa y me voy a llevar la planificación. Incluso, a veces estamos compartiendo mis compañeras o mis amigas y comienzan ellas, no, que la escuela, digo yo, ahora van ustedes a hablar de la escuela. Por favor. O sea, yo tengo vocación, pero vamos a dejar la escuela para otro día y vamos a socializar porque realmente el estrés, hay personas que pierden los cabellos. Claro. O sea, y la sociedad no sabe eso. O sea, la sociedad demanda mucho, nuestro sistema nos demanda mucho, pero realmente no conoce lo que nosotros pasamos, que realmente hay que hacer conciencia de que tú tienes que poner la mente a descansar. Entonces yo hago mi trabajo, pero realmente tengo que llevar un balance y saber llevar un equilibrio. La salud física, emocional, mental es muy importante y usted como docente, nosotros como docentes, tenemos que llevar ese balance más que nadie porque estamos en un aula con muchísimos alumnos que dependen, en ese momento dependen de nosotros. Exacto. Entonces, yo he visto muchos colegas colapsar del cansancio, del estrés, de que decir no puedo trabajar, voy a tener que irme, voy a tener que renunciar, voy a tener que pensionarme porque ya no doy para más, me voy a morir si me quedo en el aula. Y es porque esta carrera no es fácil. La sociedad con la que estamos trabajando ahora no es fácil, eso lo sabemos. Y estamos dando el todo por el todo dentro de un aula. Muchas veces a mí me da mucha rabia cuando veo comentarios negativos en contra de los docentes, justamente por eso, porque uno que está dentro sabe lo que pasa y sabe lo que vive. Sin embargo, hay muchos docentes nuevos haciendo la diferencia también, haciendo las cosas bien. Y ahora aquí, estos docentes nuevos van a tener un mensaje que les va a dar Juana para finalizar este video. Una gran mentora que les va a decir un consejo a todos los docentes nobles que van a entrar ahora a nuestro sistema educativo público. Ok, lo primero es que la educación es una carrera maravillosa. A mí me encanta, defiendo mi carrera con uñas y dientes. Todo el que hable en contra de mi carrera me tiene que ver ahí, si lo dice delante de mí, porque es una carrera maravillosa. Pero si usted que va a entrar en nueva educación lo está haciendo por lo monetario, le sugiero que no lo haga, porque realmente tiene que amar, tiene que apasionarle el compromiso de estar en un aula, el compromiso de ayudar a esos niños que necesitan de nosotros para que la educación avance en nuestro país. Y eso es lo que queremos, los nuevos, dar los nuevos y también las personas que ya marcaron ya que han tenido su experiencia y que también son excelentes maestros. Queremos dar lo mejor de sí, no por un sueldo, no, sino porque nos apasione. Y si a usted no le apasiona y ya usted está en educación, por favor, trate de hacerlo bien, ya que usted está ahí. Ese es mi consejo. Muchas gracias a Juana por estar en el día de hoy con nosotros, por todos esos mensajes, por darnos luz sobre su trabajo y todo lo que hace, por aportar a la educación como lo está haciendo desde el rol que está impartiendo, que está asumiendo, y por ser de esos maestros que ha dicho yo voy un poquito más allá, por ser una más que docente. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nos vemos en un próximo video de nuestro segmento Más que Docentes. Hasta la próxima.